¿sí? Porque son proteínas. Las enzimas tienen una naturaleza proteica, ¿sí? Esto, por ejemplo, a todos ustedes en general son temas que lo tienen que saber para su primer parcial. A los que son de Fermepin, por ejemplo, no les dan una tutoría, un seminario de enzima y regulación. A ustedes les pusieron en el organizador página tal página, ahí está lo de enzimas, o sea, escondido. Entonces, ustedes no les den bola a eso, estudien del curso y ya está. Porque si no están tutoría, seminario y libro. Y a ustedes les toman las tres cosas, todo lo que está ahí. ¿Sí? Lo que no está en el seminario le toman, ¿por qué? Porque está en el libro y así. Entonces, no hagan eso, no pierdan tiempo, le quedan 2 semanas. Así que, y hay que aprobar. Así que bueno, obviamente entender las cosas, aprender, pero hay que aprobar, ¿sí? Así que no pierdan tiempo. Esto está en la página de los libros que tienen que leer, ¿sí? Por eso es como que, ay, no lo vi. Bueno, sí, está en el libro. Bueno, y los que son de CBC, Márquez, Alonso, los que son de Bio 08, no se salvan, lo tienen que saber más todavía. Bueno, entonces, las enzimas son de naturaleza proteica, ¿sí? Son proteínas, ¿bien? Proteínas, y vamos a ver que estas enzimas no solamente son proteínas, voy a poner acá el mayor porcentaje, ponele el 90%, ponele son proteínas. Hay una pequeña excepción, voy a poner acá, una excepción, que no son proteínas, que son un pequeño porcentaje que son ARN, ¿sí? Se llaman ribosimas. Entonces, primero que nada, las enzimas son un ejemplo de proteínas, por eso todos los tienen que saber. Voy a silenciarlo acá. Por eso lo tienen que saber, porque son ejemplos de proteína. ¿Bien? Pero hay excepciones, como siempre, en biología siempre hay excepciones. Una excepción sería una enzima formada por ARN. ¿Cómo se llama? Ribosima. ¿Sí? Ribosima, me gusta la Z. Bueno, ribosima, ahí está. Eso con su naturaleza, ¿sí? Naturaleza química. Ahora, ¿qué otra cosa más importante de enzimas? ¿Qué hacen, básicamente? ¿Qué hacen las enzimas? Aceleran procesos. O sea, si yo no tuviese enzimas y me voy a comer un pancho acá abajo, siempre comer ella, bueno, me voy a comer un pancho y ¿qué pasa? El pancho lo voy a terminar de digerir dentro de un mes. En serio, si no tuviese enzimas. Entonces, como nuestro organismo tiene enzimas, ese pancho lo puedo degradar más rápido. En 2 horas, ya está. Lo puedo metabolizar. Entonces, las enzimas, a eso hace referencia la palabra de que aceleran procesos. Pueden ser de degradación, puede ser de formación, no importa, pero aceleran cosas. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Empezamos antes un poquitito porque era un tema que estaba colgado. Entonces, las enzimas son catalizadores orgánicos. ¿Por qué orgánicos? Porque son la mayoría formadas por moléculas orgánicas, proteínas o ARN, que hay una excepción. Bien, son catalizadores biológicos u orgánicos, lo mismo, en este caso, biológicos u orgánicos, que como dijo la compañera, aceleran reacciones, que como dijo, así me voy acordando, Flor, como dijo Flor, son catalizadores biológicos, o sea, orgánicos, lo mismo, que aceleran reacciones, ¿sí? Que aceleran, lo único que hacen es eso, aceleran reacciones. Bien, reacciones químicas. Y me quedo ahí. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos, orgánicos que aceleran reacciones, básicamente, nada más. ¿Qué reacción? La que quieran. Degradar algo, construir algo, no importa. En vez de decir degradar, construir, digo anabólicas, formación. Bien, ana construye, cata destruye, ¿no? Catabólicas, ahí está. O sea, ellas aceleran reacciones, ¿qué cosa? De construcción de moléculas
anabólicas, o de degradación de otras cosas, catabólicas. ¿Sí? Voy a poner acá. No le digo construcción, ¿cómo le decía? Síntesis. O sea, de síntesis. Y catabólica de degradación. Degradación. Ahí está. Entonces, las enzimas, no importa qué proceso sea, lo acelera. ¿Sí? No importa que sea degradar algo o generar algo, lo acelera. Hola, ¿cómo estás? Empecé un poquito antes porque era una parte que quedó colgada y que los chicos no me hicieron caso. ¿Vos me hiciste caso? ¿Viste enzimas? ¿Viste enzimas? Sí, vi en la plataforma. ¡Apa! Bueno. ¿Tu nombre? Betsabe, ¿cómo estás? ¿Cómo? Brigitte. Brigitte, mirá vos, qué lindo nombre. ¿Prende el aire o después? Sí. Qué lindo nombre, ¿eh? Pero hablen, avisen. Brigitte y Betsabe. No tienen enzimas, bueno. No reaccionan rápido, ¿viste? Bueno, entonces, para que tenga un poco más de color también el video este, ¿no? De enzimas, les decía que este es un tema que le van a tomar a todos, sin excepciones, ¿sí? Porque es algo básico de la materia, las enzimas, ¿bien? De origen proteico o también puede ser una pequeña excepción, ribosimas. Y contémosle a las chicas, a Brigitte y a Betsabe, ¿qué hacen las enzimas? Aceleran reacciones. Vamos, aceleran reacciones químicas, perfecto. De formación de algo, anabólicas, o de degradación de algo, catabólicas. Bien, algún nutriente se degrada. Eso es lo que hacen, nada más. Lo que decías del pancho que te comencé catabólico. ¿Sería catabólico? Hermoso, sí, catabólico, porque el pancho, algo está lleno de macromoléculas, ¿qué hago? Lo degrado a moléculas chiquititas, no me queda el pancho entero acá en la panza, ¿no? Pero bueno, se degrada. Un ejemplo. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Javier. ¿Cómo? Javier. Te cuento que las enzimas aceleran reacciones, Javier. Bueno. De síntesis, vos pensás, por ejemplo, que ese pancho que te comiste lo vas a catabolizar, o sea, lo vas a degradar en cositas chiquitas. Pero esas cositas chiquitas después las tenés que unir para formar, por ejemplo, tejido muscular, por ejemplo, o el tejido que recubre tu intestino. Y ahí estás hablando de formación, o sea, de anabolismo. Pero Si yo me como 5 panchos, ¿qué pasa? Lo degrado, proceso catabólico, moléculas chiquititas, y esas moléculas chiquititas no se van, se almacenan. ¿Y ahí qué hago? Proceso anabólico, empiezo a formar grasita. Claro, ella preguntó un ejemplo típico de anabolismo, y yo como tiré, viste, al pancho igual, pero bueno, algo así como más simple como para que te cierre es formación de proteínas, por ejemplo, viste, la unión de aminoácidos a través de los enlaces péptidos, que ustedes ya lo saben, para formar una proteína. Ah, buenísimo. Todo lo que hicimos ayer es verdad. Ayer vieron que dijimos que los glúcidos estaban formados por monosacáridos y que después se unían por unión glucosídica, formaban glucógeno, por ejemplo. Hay más, formo almidón, celulosa, formo. ¿Qué proceso es? Anabólico. Gracias, Jun, buena idea. Las proteínas también. Las formo, aminoácidos. Uno muchas moléculas de aminoácidos, formo proteína, proceso anabólico. Formo ácidos nucleicos, proceso anabólico. Y si lo degrado, proceso catabólico. ¿Sí? Así que sí, también. Bueno, entonces, ¿qué hacen las enzimas? Aceleran eso. Nada más, no hacen nada más que eso, aceleran. Ahora, ¿cómo lo hacen? Ese es el tema, ¿cómo aceleran? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo aceleran las reacciones? Lo hacen disminuyendo una energía que ahora les explico. Lo hacen disminuyendo, o sea, disminuyen la energía de activación. Disminuyen, ay, ya empecé así, no sé. Disminuyen. Sí, ¿no? Está bien, listo. Creo que no rompimos nada. ¿Qué hacen las enzimas? ¿Qué hacen las enzimas para acelerar una reacción? Che, no tomaron la sopa acá. No se comieron el pancho.
Disminuyen la energía de activación, eso hacen. Ellos, ¿cómo aceleran, cómo hacen algo más rápido? Disminuyendo la energía de activación. Ahora vamos a ver qué es eso. Disminuyendo la energía de activación. Entonces, las enzimas aceleran reacciones, ¿cómo lo hacen? Disminuyendo la energía de activación. ¿Sí? Ellas disminuyen la energía de activación. ¿Bien? Así es como ellas hacen las reacciones más rápidas. Degradando, construyendo, no importa, disminuyendo la energía de activación. Y ahora les explico qué es eso. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Me dicen su nombre? Cristina. Cristina. ¿Dónde estás, Cristina? Cristina. ¿Y tu nombre? Camila. Cristina. Cristina y Camila, les cuento, les contamos que las enzimas aceleran reacciones porque disminuyen la energía, ¿cuál? De activación, ¿tá? Disminuyen la energía de activación. ¿Y qué hacen las enzimas? ¿Cómo hacen para disminuir la energía de activación? ¿Qué es esa energía de activación? Es muy abstracto, por eso es como más difícil. La energía de activación, si yo lo viese en un gráfico, los gráficos son bonitos, no los odien, en un gráfico de, ¿qué cosa? De velocidad, ¿sí? Velocidad de la, no, perdón, lo voy a hacer así, de enzima. ¿Sí? Energía de activación. Vuelvo de nuevo. Yo hago un gráfico. Cuando yo hago un gráfico, miro el eje de las Y, el eje de las ordenadas, le tiro un tips, o ordenadas, ahí está, y el eje de las abscisas. Ah, lindo tips, ahí está. Bueno, el eje de las X, y de las Y, y el eje de las X, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un gráfico en donde diga, bueno, energía de activación, en función del tiempo en que se me tarda, o que, en que se me tarda, el tiempo en que tarda en formarse el producto. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, que yo voy a dibujar, es la energía de activación. Así. Es toda esta barrera energética. Es una energía de transición, se llama así, forma toda una barrera. ¿Bien? Entonces, normalmente sin enzimas, me queda toda esta barrera energética entre la transformación de mi sustrato a producto. ¿Qué sería transformar un sustrato a producto? ¿Qué es un sustrato? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un sustrato? La harina, ¿qué es un producto? El pan. No sé, por ejemplo. Pero un sustrato es algo que yo utilizo, puede ser cualquier sustancia, ¿sí? Cualquier cosa, que la voy a transformar en un producto. Podía ser, no sé, la síntesis de, voy a ponerlo acá, un ejemplo. Un ejemplo de sustrato y producto podría ser el glucógeno, la degradación mejor, ya que lo vimos ayer, de glucógeno, ¿sí? Sustrato, que lo degrado a un producto, muchos productos, glucosas. Esto es catabólico, por ejemplo. Este es mi producto. ¿Bien? A ver, esto es degradativo, pero si es de un proceso catabólico, bueno, el sustrato sería, por ejemplo, pongamos un aminoácido, o varios aminoácidos. ¿Se ve bien ahí la letra? ¿Sí? ¿Los del fondo? ¿Sí? Bueno, entonces, los aminoácidos serían mi sustrato, algo chiquitito, ¿sí? Esto sería, no, estas las puse mal, ahora les muestro. Ahora les digo por qué. El glucógeno se degrada a productos glucosa. El aminoácido se sintetiza, ¿sí? Se une con muchos aminoácidos y forma un producto, proteínas. Ahora, fíjense. ¿Esta es una molécula grande o chiquita? Grande, es una macromolécula, es enorme el glucógeno. Y mi producto es una molécula chiquita. Entonces, algo grande, algo chico se degrada. Proceso catabólico. Por eso le decía que la A estaba mal. Catabólico. ¿Bien? Mi sustrato, ahí está mi producto. ¿Quién lo acelera? ¿Quién acelera su degradación? La enzima. ¿Sí? Lo mismo acá.
Sustrato aminoácido, molécula chiquita. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Mi producto es la proteína, porque está formada por muchas de ellas. Entonces, molécula simple, algo complejo. Hola, ¿cómo estás? Molécula simple a molécula compleja. ¿Qué es esto? Anabólico. Bien. Esto es un proceso anabólico. Decime tu nombre. Belén. Belén, ¿cuánto? No, yo lo tengo. Ah, listo. Para así te ayudo con eso. Dale. O pasen por acá, lo mismo. Ahí está. No, mejor por allá para que puedan entrar a un lugar. Hola, chicos. Buenas. Entonces, ¿me cuentan? ¿Le cuentan a los chicos? ¿Qué estábamos hablando? Dale, vamos. Las enzimas. Las enzimas. ¿Qué? ¿Qué hacen las enzimas? Eso, así me gusta. Las enzimas aceleran procesos químicos. Las enzimas, ¿qué naturaleza química tienen? Encima tienen el machete ahí. Proteínas. Son proteínas y hay una excepción que son de ARN. ¿Bien? Ahora, las ribosimas. Excelente. Lo único que hacen es acelerar. Aceleran. ¿Qué proceso? ¿Degradativo o de formación de algo? ¿Sí? Nada más. ¿Cómo? Bajando una energía de activación. Nos quedamos ahí. Chicos, ¿ya están al día? ¿Las enzimas qué hacen? Bien, ¿degradan o...? Epa, ¿qué pasó? Pero está bien, le falta algo. ¿Quién lo degrada? ¿Quién acelera la degradación? Las enzimas. Bien. ¿Tu nombre? Ay, se siente así. No, pero lo digo. Angeli. Angeli, ¿las enzimas qué hacen? ¿Qué hacen con ese catabolismo? Lo aceleran, ¿sí? Te complemento ahí. Vos dijiste catabolismo, no. En realidad, los procesos degradativos como el catabolismo o procesos de formación de algo como el anabolismo son acelerados por enzimas, ¿sí? Entonces ahí faltó complementar eso. ¿Se pueden realizar igual? ¿Cómo? ¿Se pueden realizar igual? Sí, de acá a un mes, 4 meses se realiza, se degrada o se sintetiza. Espontáneamente sí puede pasar, ¿sí? Entonces, o a semanas, siempre soy exagerada, pero bueno, de acá a semanas, ¿puede suceder sin enzimas? Sí, pero tarda, muy lento, espontáneo pero muy lento, ¿sí? Entonces, chicos, este es un proceso catabólico porque estoy haciendo algo grande, degradándolo, a algo más chico. Este es un proceso anabólico, buenas, porque algo chiquito lo estoy utilizando, molécula simple, para formar algo más complejo. ¿Bien? ¿Estás para la biología? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Ah, Lucas. Ah, ayer no viniste, por eso creo que fue la pregunta. Bueno, Lucas, te cuento, estamos hablando de las enzimas que aceleran reacciones, que degradan, aceleran reacciones, ¿qué cosa? ¿Qué reacciones? Reacciones de degradación o reacciones de formación de algo. Ellas la aceleran. ¿Va? ¿Ahora estamos todos? Bien. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que hacen ellas, es disminuir la energía de activación. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Ahora lo vemos. Quiero que estemos todos en el mismo nivel. Este es un proceso catabólico. ¿Por qué catabólico? Porque cata destruye. Bueno, catabólico, glucógeno, algo grande, se está degradando algo chiquitito, glucosa. ¿Por qué anabólico? Ana construye. Bueno, ¿por qué? Porque está usando moléculas chiquititas, aminoácido, como sustrato, para formar un producto, una proteína. Algo chiquito, simple, a algo complejo. ¿Quién acelera tanto la degradación como la síntesis? La enzima. ¿Hasta ahí todos? ¿Ya lo saben? Bien, genial. Ahora, ¿cómo hace? Disminuyendo la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? ¿Cómo se comporta? Como una barrera. Es una barrera energética. La energía de activación es una barrera energética. Bien. Suele compararse con la mínima energía, lo voy a poner acá,
mínima energía, suele compararse la energía de activación, esta barrera energética, como la mínima energía que se le entrega a la reacción, ¿sí? Que se entrega a la reacción. ¿Bien? Mínima energía que se le entrega a la reacción, que le entrego a la reacción. Bien, que se entrega a la reacción. Entonces, ¿cómo podría ser eso? A ver, lo tratemos de imaginar, porque es re como, ¿qué onda? Entonces, esa energía mínima podría ser calor, por ejemplo. Buenas. Perdón. Las enzimas disminuyen la energía de activación para acelerar reacciones. ¿Estamos? Bueno, entonces, disminuyen esta energía. ¿Bien? ¿Qué es la energía de activación? Una barrera energética. ¿Sí? ¿Qué es esa barrera energética? Es la mínima energía que se entrega a la reacción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo puedo comparar? ¿De dónde sale eso? Es como muy, muy abstracto, ¿no? Bueno, imagínense que yo le pongo calor. ¿Y qué pasa si yo le pongo calor a un sustrato acá? Cualquier molécula es el sustrato, le pongo calor. ¿Qué pasa? Pongo agua a hervir. ¿Qué pasa, chicos? No, antes de eso. Reacciona. Antes que hierva. Sí, es verdad, muy, muy bien, eso es buenísimo. Pero empieza eso, las moléculas empiezan a chocar, a aumentar el choque, hasta que cambia de estado a estado gaseoso y empieza más todavía, ¿no? La entropía, el desorden. Entonces, yo le doy un poquito de calor y esto empieza a chocar, a tener mucha energía, queda cargado de energía. Esa es la energía de activación. ¿Está? ¿Se entendió mejor? Queda cargado de energía. Ahora, en los seres vivos no puedo hacer eso, pero bueno, es análogo, ¿sí? Hay una barrera energética entonces que el sustrato tiene que pasar para recién convertirse a producto. Lo hace muy lento. Esto es sin enzima. Pero las enzimas, ¿qué hacen? Aceleran la reacción. ¿Por qué? Porque con esta barrera lo que hacen es bajarla, la disminuyen. Hacen que este sustrato se convierta más rápido en producto. Acá está. Esto sería la energía de activación en menos tiempo. Fíjense cómo hace que el sustrato se transforme en producto en menos tiempo. ¿Está? O sea que la barrera energética es la que hace que un pancho, por ejemplo, tenemos un ejemplo de pancho, se degrade en un mes. Claro, exacto. Ese aumento de choque entre las moléculas en sí que se van repeliendo es difícil, ¿sí? Forman toda una barrera energética. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Bajan esa barrera, bajan la energía de activación. ¿Para qué? Para acelerar la reacción, más rápido. ¿Sí? Llegué a formar producto más rápido. ¿Está? ¿Puedes explicar de vuelta lo de sin enzima? Sin enzima, Sí. tenés la energía de activación que te estorba, básicamente. Que hace que las moléculas, por ejemplo, estos dos se quieren unir. ¿Sí? Estos son los sustratos, se quieren unir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una barrera energética alta. No se pueden unir. ¿Te das cuenta que no hay chance? ¿Qué hacen las enzimas? La bajan, paran un poco la energía de activación, la bajan y esto finalmente se une. ¿Ahí está? Ah, listo. Bueno, entonces, ellas disminuyen la energía de activación ¿para qué? Para acelerar la reacción. Listo. Ese concepto todos lo tienen que saber, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Ya sé cómo actúa, ya sé que acelera reacciones, ya sé que es proteica. ¿Y ahora qué más? Bueno, las enzimas, como son proteínas, ¿qué les pasa? ¿Se acuerdan ayer que les conté que las proteínas tenían estructuras? Y que si yo le perdía la estructura a esa proteína, yo no me mire con una cara, ¿qué pasó? Pierde la estructura, pierde la función. Esta enzima, como las enzimas son proteínas, primero que nada tienen una estructura entonces, porque las proteínas tienen estructura, che, ¿qué onda? ¿Tienen estructura? ¿Está? Entonces, como son proteínas, obviamente van a tener una estructura específica. De ahí,
y obviamente la va a afectar, ¿no? Se pueden desnaturalizar. Pero como son proteínas, ¿tienen qué cosa? Estructuras. Estructuras. Me respondía sola, ¿viste? Tengo todos acá y me respondo sola, no puede ser. Tiene estructuras. Como son proteínas, tiene estructuras específicas. De ahí viene las enzimas que son las que tienen más unidades proteicas, oligoméricas. Oligo es pocos, méricas partes, oligoméricas, pocas partes, ¿sí? Oligoméricas, que tienen unas pocas unidades. Bien, y yo ayer les contaba con el cable, les dije que yo tenía una proteína terciaria y para ser cuaternaria, ¿qué me faltaba? Me faltaba otro cable, ¿se acuerdan? Me faltaba otra subunidad. Entonces, las proteínas que tienen más cosas, más de una subunidad, por así decirlo, son oligoméricas y son cuaternarias. ¿Está o no? ¿Se entiende o no? Como los científicos, se me empieza a inflar el pelo cuando empiezo, ¿viste? Bueno, entonces, las proteínas, entonces, como tienen estructuras, me lo voy a hacer más chiquitito, no se asusten, pongo lo mismo, pero más chiquito, para que entre. Las proteínas, entonces, sí, las enzimas, entonces, como son proteínas, tienen distintas formas, ¿bien? Distintas estructuras que pueden ser afectadas. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Tienen diferentes estructuras entonces, las cuales pueden ser cuaternaria, o pueden ser estructuras terciarias. Entonces, las enzimas, como son proteínas, tienen estructuras, o cuaternaria o terciaria. La estructura cuaternaria tenía más de una cadena, ¿sí? Si yo la dibujara, sería, por ejemplo, así. Tiene una cadena, tiene otra, justo tiene 4 acá. ¿Lo ven? Tiene más de una cadena proteica, cadena polipeptídica, para que quede más lindo. Lo voy a poner así. Más de una cadena. Las proteínas cuaternarias tienen más de una cadena polipeptídica, o sea, más de una subunidad, más de una cadena polipeptídica. Entonces, hay enzimas, entonces, como son proteínas, tienen estructuras. Cuaternaria tiene más de una cadena proteica. Terciaria tiene una sola cadena. Ponele, lo voy a hacer así. Es globular. Parece un globito. Globular. ¿Bien? Estructura globular. Tiene una sola cadena. Ahora, como es una sola, yo voy a hacer el nombre de monomérica. ¿Por qué monomérica? Una sola. Una parte. Eso es monomérica. ¿Sí? Es globular. Es entonces mono, uno, mérica. Una unidad, una parte. Y esta, como es cuaternaria y tiene más de una cadena, ¿cómo es? Lo que decíamos hace ratito, oligomérica. ¿Por qué oligo? Porque tiene varias, ¿sí? Oligo significa pocos. Oligomérica. Le ponemos un apellido, ya le pusimos el nombre, listo. Es una enzima, las enzimas son proteínas, por ende tienen estructuras. Cuaternaria o terciaria. Cuaternaria tiene más de una cadena y es oligomérica, por eso oligo significa unos pocos, unas pocas unidades. Y la terciaria es globular, tiene una cadena. Entonces es monomérica, una cadena, una parte. ¿Bien? Ahora, le pongo el apellido, ya tiene su nombre, oligomérica, cuaternaria. Este es el apellido, enzima alostérica. Alostérica.
Le pongo el apellido a esta porque en realidad fueron dos personas que se pusieron a investigar cómo las enzimas aceleraban la reacción, cómo formaban complejos enzima-sustrato y cómo lo transformaban en producto. Tenían tanto tiempo que se pusieron a investigar las velocidades. Michael y Mentem. ¿Bien? Es Michael. Ayúdame ahí. Michael. Michael. Michael y Mentem. Mentem fue una chica, una mujer. ¿Sabías ese dato, Yu? Michael, el chico. Cheta, ¿no? Bueno, Michael y Mentem. Ellos se encargaron de justamente estudiar este tipo de enzimas globulares. Son las más viejas, ¿sí? Las enzimas las llamaron, como tuvieron tanta creatividad, enzimas michaelianas. Tranqui, ¿no? Enzimas la van a ver así. Michaelianas. Michaelianas. Así es. Michaelinas o michaelianas. Cualquiera de los nombres lo van a encontrar así. Michaelianas. Michaelianas. ¿Bien? De acá viene que a ustedes en el choice, en el examen, les preguntan, ¿las enzimas alostéricas tanto? ¿De dónde salió esto? Bueno, de acá. ¿Sí? Las enzimas michaelianas, ¿quiénes son? Estas. ¿Sí? Entonces, las enzimas entonces tienen, como son proteínas, tienen estructura cuaternaria, en este caso, más de una cadena, o terciaria, una sola cadena, globular. Esta, como tiene más de una, le llamo oligomérica, unas pocas unidades. Esta, como tiene una sola, monomérica. Fíjense que esa palabra la puedo usar con lo que quiera. Ahora, alostérica significa cambio de forma, cambio forma. Alosterismo, cambio de forma. ¿Bien? Michaeliana, bueno, fue quien la descubrió, no hay mucha vuelta ahí. Entonces, las enzimas alostéricas, las alostéricas, no dije proteínas, dije enzimas alostéricas, ¿sí? Porque hay proteínas que pueden ser alostéricas como la hemoglobina, pero esto no, este es una enzima, ¿sí? Las enzimas alostéricas, ellas tenían esta formita, ¿no? Bueno, ellas tienen una forma de regularse. Lo voy a hacer en otro lado igual, mejor. Y ellas también, las dos tienen forma de regularse, ¿sí? Esa es la parte que más cuesta, así que lo voy a poner. Entonces, estas enzimas, tanto alostéricas y michaelianas, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo? Acelerar proceso, con seguridad, perfecto. Acelera procesos, pero ¿qué más tienen en común? ¿Qué son? Hablen. Estructuras, ¿de qué tipo? Cuaternaria y terciaria. Perfecto, pero más grande, más fácil. Proteínas, exacto, son proteínas, ¿sí? Esos tienen en común las dos. Como las dos son proteínas, tienen uniones débiles, ¿sí? Que la conforman. La estructura cuaternaria tiene uniones débiles, la estructura terciaria tiene uniones débiles, ¿bien? Entonces, como las dos son proteínas, a las dos las puedo afectar, ¿o no? Se pueden afectar por ¿cómo? Por cambios de pH, por cambios de temperatura, por ejemplo, ¿no? A ver, y uno dice, bueno, cambio de pH, cambio de temperatura, ok, lo afecta. ¿Pero por qué? La temperatura, por ejemplo, va a hacer que las uniones que las estabilizaban se rompan, porque estoy aumentando la temperatura, ¿bien? Se desestabilizan. El cambio de pH, a ver, ¿cómo estaba formado un aminoácido? Carbono al medio, 4 cosas.
¿Quién? ¿A la izquierda quién? Bien, grupo amino. Grupo carboxilo, con seguridad. Hidrógeno, así me gusta. Y radical, residuo, cadena lateral, paquita, lo que quieran. Pero es lo que varía. Entonces, ¿esto qué era? Un grupo amino, está bien, pero es una base, puede aceptar protones. Y esto habíamos dicho que era un ácido, puede ceder ese protón. Entonces, si yo le cambio el pH, ¿qué va a hacer? Este va a empezar a ceder su protón, por ejemplo, ¿no? Porque es un ácido. O este va a cambiar su carga también, porque es una base. Va a empezar a aceptar protones. ¿Se entiende? Y al cambiarle la carga, le estoy cambiando la naturaleza a la proteína. La estoy desnaturalizando. ¿Sí? Entonces, eso para que se entienda un poco mejor. Entonces, los cambios de pH, cambios de temperatura, y me van a hacer que la proteína, cualquiera de las dos, ¿sí? Las proteínas con fusión enzimática o cualquier proteína, se desnaturaliza. Entonces se desnaturalizan con grandes cambios de pH, grandes cambios de temperatura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son proteínas. ¿Va? Fácil enzimas, ¿no? En el caso del pH es que se vuelve alcalino. Por ejemplo. O ácido, y en la temperatura solamente aumento de temperatura. Claro, el aumento de temperatura, imagínate 40 o 70 grados, ¿qué pasa? Y primero que nada me muero de un, no sé, pero bueno, segundo, ¿qué pasa? Pero siempre tiene que ser grande el cambio. Claro, grande. Por ejemplo, si yo aumentase, ¿no? Hay un pH y hay una temperatura que tienen, ahora lo voy a decir, todas las enzimas, ¿sí? Que es el pH óptimo. Lo voy a poner acá mejor, perdón, acá. Este es el pH, no, acá está bien. Esta es la velocidad. Hay un pH en donde funcionan ciertas enzimas. Hay una temperatura en donde funcionan ciertas enzimas. ¿Bien? ¿Cómo que funcionan? Claro, hay un pH en donde, por ejemplo, funcionan ciertas enzimas a su mejor velocidad. Por ejemplo, pH ácido, no sé, pH 5,5. La pichí. Bueno, por ejemplo, acá. El otro pH, por ejemplo, 5 para acá. Por ejemplo, un pH de 6,5. O un pH de 7, lo voy a poner así, mejor. Ese es ácido, así que voy a poner así. 7,35 a 7,45. Este es el pH de la sangre, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Hay enzimas ahí, hay proteínas ahí, ¿sí? Principalmente yo diría enzimas, porque estamos hablando de enzimas. Entonces, tenemos varios tipos de pH, a eso quiero llegar. En el estómago, por ejemplo, no sé, pH 2 o pH 1, superácido, en el estómago, tenemos enzimas que se activan a ese pH ácido, ¿bien? Entonces, a este pH, al pH en donde mis enzimas, lo voy a poner acá, el pH en el cual las enzimas, sea cual sea, el pH en el cual las enzimas funcionan a su mayor velocidad, ¿sí? El pH en el cual las enzimas funcionan a su mayor velocidad es el óptimo para ellas, ¿sí? Depende de dónde esté. A su mayor velocidad es el pH óptimo. Bien, pH óptimo. ¿Sí? Mientras que la temperatura lo mismo. Temperatura. Acá está la velocidad de mi enzima, cómo acelera reacciones. Nuestra temperatura corporal es más o menos 36,5, 37 grados centígrados. ¿Bien? 36,5, 37 grados centígrados. Sería a esta temperatura, ¿qué pasa?
Mis enzimas funcionan a su mayor velocidad. Decimos la misma definición, pero hablamos ahora de temperatura óptima. ¿Me van siguiendo? Es óptima. O sea que hay un cierto rango de temperatura en donde mi temperatura es óptima, donde mis enzimas funcionan a una mayor velocidad. Ahora, ¿qué pasa si tengo fiebre? 40 grados centígrados, por ejemplo. ¿Qué me pasa con las enzimas? ¿Se mueren mis enzimas? Bien, ahí va, esa era la palabra. Baja la velocidad simplemente, ¿sí? Claro, rinden menos. Baja la velocidad, nada más. El mismo gráfico lo dice, miren. ¿Qué pasa con la velocidad? Para este lado baja. No es como ven en matemáticas que acá es subida y bajada. No, olvídense, por las dudas. Acá no, acá es bajada, bajada. ¿Sí? Esto es biología, es todo flashero. Bajada, bajada. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la actividad de la enzima? Disminuye, baja. Bien, en este rango va la velocidad, le iba a poner velocidad, la velocidad baja. Baja la velocidad de la enzima. Bien, baja la velocidad de la enzima. ¿Está? En este rango baja la velocidad de la enzima. ¿Pero se muere, se desnaturaliza? No. ¿Cuándo se empiezan a desnaturalizar? No sé, 45, 50 grados. Ahí ya me prendí fuego, ¿no? Pero bueno, para que vean que tiene que ser un rango muy alto. Ahí ya no, ya las uniones que las mantenían a esas enzimas ya directamente bajaron la velocidad por completo y se desnaturalizan. Se desnaturaliza. Se desnaturaliza. ¿Sí? Si yo aumento demasiado la temperatura. ¿Está? Ahora, si yo bajase la temperatura, 35 grados, ponele. ¿Me pasa algo? Sí. ¿Qué pasa? Hipotermia, ¿no? Pero no pasa nada. Bajo más abajo de 35, 34, por ahí, no me pasa nada. Mi velocidad baja nada más. ¿Sí? Baja la velocidad. Como lo vemos en el gráfico, baja. Pero si yo me disminuyo, no sé, a 30 grados, y ya estoy congelado, ¿no? ¿Se imaginan? Me quedo quieto, inactivo. Se inactiva. Se inactivan las enzimas. Pero no se desnaturalizan. Imagínate que se congela, Pero básicamente. no se desnaturaliza en ese caso. No, se inactivan, quedan inactivas. Claro, quedan estáticas. Porque es como estás bajando la temperatura. ¿Sí? Y si sube otra vez la temperatura, ¿vuelven a funcionar las mismas? Excelente, puede volver a funcionar, porque generalmente estas denaturalizaciones son reversibles, ¿sí? Generalmente, puede volver, puede revertirse, ¿bien? Ahora, esto en el caso de ambas. Y si yo hablo de ambas, pero por aparte, y con esto ya termino esta parte de enzimas, vamos a ver algo más divertido que células. Bueno, estas enzimas están reguladas también, ¿sí? Pero por aparte, las alostéricas por un lado, las michaelianas por otra parte. Regulación enzimática. Hasta ahí me van entendiendo porque están muy calladitos. Sí. Uno solo. Tengo un alumno. ¿Me van entendiendo, sí o no? ¡Apa! Perdón. Oh, no, mejor sí. Ah, mentira. ¿Qué? 1, 2 alumnos. Chicos, ¿se va entendiendo, sí o no? Sí. Bueno, ahí está, ahí tengo más alumnos. Ahora, estas enzimas, alostéricas como michaeliana, tienen su forma de regularse. Regulación. Regulación enzimática. ¿Bien? ¿Esa es tu botella o mi botella? Mi botella. ¿Le puedo Creo que sí. sacar una foto así presta atención a...? Sí, obvio. De nada.
Entonces, las enzimas se regulan, ¿bien? Lo cual tiene todo el sentido del mundo, que ya les voy a explicar por qué, pero se regulan, ¿bien? Ahora, en el caso de las enzimas michaelianas, las que son globulares, yo tengo que saber cómo es su forma, ¿sí? Entonces, antes de su regulación, tengo que saber su estructura. ¿Bien? Hola. Antes de su regulación tengo que saber su estructura. Está bien, yo ya sé que las michaelianas son globulares y que las alostéricas no, son cuaternarias, oligoméricas. ¿Bien? Ahora, si yo dibujara una enzima michaeliana, este Pacman, tiene un sitio específico, con esa estructura terciaria que a mí me importa. Se llama ¿cómo? Sitio activo. Sitio activo o centro activo es lo mismo. Sitio activo. Es el sitio activo de la enzima. ¿Bien? Entonces, ella tiene un sitio activo en donde se va a unir a un sustrato, a la molécula que quiere transformar, que quiere acelerar su reacción, ¿no? Ahora, ese sitio activo, esa estructura, puede ser afectada por esos cambios o inclusive puede ser regulada. ¿Bien? ¿Cómo es eso? Bueno, las enzimas para unirse con el sustrato tienen que encajar. Lo voy a poner para acá. Con ese sitio activo. Sitio activo. Lo siento los que sacaron la foto, le agregué más cosas. Bueno, tiene un sitio activo, ¿sí? Y en ese sitio activo es por donde se va a unir al sustrato. ¿Bien? ¿Está? ¿Para qué? Para formar el complejo enzima-sustrato. La enzima se une reversiblemente de forma débil, liberar el producto y la enzima se toma el palo. Listo. ¿Por qué? Porque la enzima, además de tener un sitio activo específico, la enzima tiene ciertas propiedades, ¿sí? Es efectiva en pequeñas cantidades. Es efectiva en pequeñas cantidades o pequeñas concentraciones, es lo mismo. Es efectiva en pequeñas cantidades. ¿Qué hace la enzima? Voy a sentarme. ¿Qué hace la enzima? Es efectiva en pequeñas cantidades, pero ¿qué hace la enzima? ¿Con qué empezamos la clase? ¿Qué hace la enzima? Acelera, entonces no afecta el equilibrio de la reacción en la que actúa. ¿Se entiende? ¿Ella qué hace? Acelera, listo. O sea, no afecta el equilibrio de la reacción. Uy, me voy para allá. No afecta el equilibrio de la reacción que acelera. O sea, le pongo un nombre más bonito. En vez de decir que acelera, cataliza. No afecta el equilibrio de la reacción que cataliza. Bien, en vez de decir acelera, digo cataliza. Ahí está. Cataliza. Vamos, no se aburran, es lindo enzimas. Bien, entonces, la cara de Junior. Bueno, es efectiva, o sea, son efectivas las enzimas en pequeñas cantidades. No afectan el equilibrio de la reacción que catalizan. ¿Por qué? Porque la aceleran, nada más, no afectan nada. ¿Bien? ¿Qué más? Yo les mostré, la enzima se une al sustrato, ¿no? En un tiempo determinado. Transformó el sustrato en producto, listo. Y la enzima ya está, lista, se va. O sea, no se consume, quedó entera, ¿no? No se consume. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? No se consumen. O sea, no forman parte del producto, no se consumen, ¿sí? Vino, se unió al sustrato, aceleró su transformación a producto y listo, ya está. No se consume. También esta enzima puede volver a unirse y puede acelerar en la reacción. Puede volver a unirse, acelerar la transformación del sustrato en producto, de nuevo. O sea que es reutilizable. Bien, reutilizable. Se reutiliza.
Entonces la enzima es efectiva en pequeñas cantidades, no afecta el equilibrio de la reacción que cataliza, o sea que acelera, no se consume, es reutilizable. ¿Y cómo se une al sustrato? ¿Se une fuertemente o débilmente? Débil, si no se queda pegado para siempre, imagínense, la enzima se queda ahí, unido fuerte y nunca forma el producto. Cuando decís que no se consume, ¿migra a otro lado? Claro, Sí. sí, va y acelera otra reacción. Sí, así es, exactamente. Entonces, es efectiva en pequeñas cantidades, no afecta el equilibrio de la reacción que cataliza, no se consume, son reutilizables. ¿Sí? Es reutilizable. Y les dije también que se une al sustrato por uniones débiles. En vez de decir se une por uniones débiles, se une reversiblemente al sustrato. Bien, reversiblemente al sustrato. Eso es en las enzimas. Ahora, eso puede ser modificado, esa forma en que acelera las reacciones puede ser regulada ahora que ya sé. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están copiando todavía ahí? ¿Ya está? Entonces, son efectivas en pequeñas cantidades, no afectan el equilibrio de la reacción que cataliza, no se consumen, son reutilizables, se unen reversiblemente al sustrato, es decir, por uniones débiles. Fuerza de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, puente hidrógeno, uniones débiles. Bien, eso es en las enzimas. Se unen reversiblemente. Nos queda esta partilla. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Está? ¿Estamos todos? Se unen reversiblemente. ¿Alguien me preguntó algo? Me emocioné el pedo. Bueno, entonces, es efectiva en pequeñas cantidades, no afecta el equilibrio de la reacción que catalizan. ¿Qué más hacen? Bueno, son reutilizables, no se consumen. ¿Qué más? Se unen reversiblemente al sustrato. Bien, las afecta el cambio de temperatura, el cambio de pH, porque cada una tiene una temperatura óptima, un pH óptimo. ¿Bien? Tranqui, ¿no? Dale, contame. ¿Habrá algo que no haga que las enzimas funcionen? Por ejemplo, la repele. ¿Algo? Sí, eso vamos a hablar ahora. Bueno. Perfecto, excelente. Entonces, estas enzimas con todas esas características tan geniales, ellas pueden ser reguladas. Ahora que yo conozco cómo actúa y conozco qué función cumple, que es acelerar reacciones, ahora sí puedo hablar de regulación enzimática. Bien, hablando específicamente de las enzimas michaelianas, bien, yo lo que voy a hacer es básicamente, vamos a hacer esto. Esto es el sitio activo de la enzima, ¿no? Dijimos que en el sitio activo, ¿qué se unía? El sustrato, ¿no? Puede ser de la misma forma, modelo llave cerradura, o puede que no, ajuste inducido. Ese ya es más zaraza, más fácil. Entonces, ¿cabemos todos por acá, por esta puerta? ¿Al mismo tiempo todos nosotros podríamos salir acá? No podríamos, ¿no? ¿Vos qué decís, Junior? ¿Entramos por acá todos, juntos, a la misma vez? Complicado, ¿no? Bueno, esto sería el sitio activo de la enzima. Entonces, si todos ustedes quisieran salir, ¿cómo saldrían? De a uno. Pero si todos juntos quisieran salir, no podrían. ¿Por qué? Porque las enzimas son saturables, se saturan, ¿sí? Ellas alcanzan una velocidad máxima. Por ejemplo, yo voy a pasar, va uno por vez. ¿Qué quiere decir? Que son saturables, ¿sí? Entonces, cuando yo dibujo este gráfico, estoy simbolizando esto con la puerta. Ahora les digo, esto es velocidad en función de concentración de sustrato.
Ustedes son la concentración de sustrato, por ejemplo, todos nosotros, ¿sí? Mientras yo le voy agregando a la enzima concentración de sustrato, ¿qué pasa? Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Cada uno cuando sale por la puerta, ¿se imaginan? Son sustratos, salen para allá, ya son productos, porque se van a aprobar el examen. Bueno, entonces, sustrato, producto, pasan por la puerta, se transforman en producto. Bueno, eso hace la enzima. La enzima podría ser la puerta. Todos nosotros sustratos, ¿qué pasa? Si todos juntos no vamos derecho a la puerta, ¿qué pasa con la enzima? Se satura, llega a su velocidad máxima, a su máxima capacidad. ¿Cuál es su máxima capacidad? Que vaya 1 por vez. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, eso, si lo entendieron, lo extrapolemos a la enzima. Si yo a la enzima le agrego sustrato, va todo bien, forma producto a una velocidad. Le agrego más sustrato, forma producto, sigue bien. Le agrego más sustrato, más sustrato, más sustrato, todos nosotros, llega a una meseta, se satura, ¿sí? Llega a una velocidad máxima. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ir transformando producto? Sí, pero 1 por vez, porque está funcionando en condiciones saturantes. ¿Se entendió? Entonces, eso es llegar a la velocidad máxima, es llegar a la saturación de la enzima. Saturación de la enzima. Cuando la enzima llega a saturarse, llega en condiciones saturantes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llegó a su velocidad máxima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la enzima ahora forma un producto a la vez. Está funcionando en condiciones saturantes, está saturada. Llegó a su velocidad máxima. Lo mismo que ustedes, yo le tiro información, información, información y ¿qué pasa? ¿Pueden estudiar todo eso así en una sola vez? No, tienen que ir de a poquito, 1 por vez. Le pasa lo mismo a la enzima, lo mismo que a ustedes, miren. Bueno, entonces, las enzimas, cuando llegan a una velocidad máxima, ¿qué pasó con la velocidad? Permanece constante, ¿lo ven? Llegó a una meseta, ¿sí? Cuando se satura llega a una meseta. Entonces, ¿es algo que regula la cinética enzimática? ¿La forma en que ellas aceleran reacciones? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo regulo la enzima? ¿Qué está pasando con la enzima? ¿Qué le estoy haciendo? Estoy haciendo que ella iba rapidísimo formando producto a que vaya de a poquito formando producto. La velocidad permanece constante. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo se llama? ¿Meseta? Meseta, ¿sí? Una meseta. No, yo pensé que era por la forma. ¿Cómo? Pensé que era por la forma. Sí, es por la forma. Ah, ok. Pensaste súper bien. Es por la forma, se llama una meseta. Se llega a una meseta, ¿sí? Ahora, llegó a su velocidad máxima, se saturó. Es una forma de regular la velocidad de la enzima, regular la cinética enzimática, regulación enzimática, ¿sí? O sea que, ¿qué me puede regular la velocidad con la que las enzimas forman productos? Concentración de sustrato. ¿Se entiende o no? ¿Cómo yo regulo la velocidad con la que la enzima forma producto? Concentración de sustrato. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Y esta curva la voy a poner por acá. Como está graficada así, es una hipérbola. Curva hiperbólica. No es una recta, no es nada, es una curva hiperbólica. ¿Sí? ¿Está? Ahora, eso con concentración de sustrato. Acabo de regular a la enzima con las concentraciones de sustrato. ¿Bien? Ahora vamos a regular, pero a la otra, a la alostérica. Está bueno, ¿no? Enzimas alostéricas. Las que eran cuaternarias, ¿no? ¿Se acuerdan? Enzimas alostéricas, las que cambiaban de forma. Las enzimas alostéricas, chicos, si van a sacar foto, que no quede guardado en el celu de adorno, ¿eh? Después van y lo copian. Siempre pasa eso.
Entonces, vale que no quede en la galería ahí porque sí, ¿eh? Bueno, las enzimas alostéricas tienen varias subunidades, ¿no? Acá está. Bien. Esta enzima alostérica, cuando se une al sustrato, este es el sustrato, miren, se une al sustrato. Lo hago más grande para que se entienda mejor. La enzima alostérica, lo voy a poner acá, tiene esta forma. Tiene 4 subunidades. Bien, en este caso es oligomérica. Ahora, ¿qué pasa con esta enzima cuando se une al sustrato? Tiene un sitio que se llama sitio activo y tiene otro sitio, ¿sí?, que se llama, se mataron con el nombre, enzima alostérica, sitio alostérico, ¿sí? Sitio alostérico. Quiero que observen que la michaeliana tenía un solo sitio, esta no, esta tiene más sitios. Sitio activo, sitios alostéricos. Acá también otro sitio alostérico. Bien, y acá otro sitio activo. Más de un sitio activo, más de un sitio alostérico. ¿Sí? Decime, contame. ¡Apa! Bueno, ahí vamos. Perfecto, sí. Pero ahora vamos. Ahora vamos a entender por qué. Entonces, las enzimas alostéricas tienen, además del sitio activo, el sitio alostérico. En donde a ese sitio alostérico se le puede unir una sustancia que se llama modulador alostérico. Modulador alostérico positivo, por ejemplo. El modulador alostérico positivo. Si no, pónganse para allá, chicas, así, o no sé. Así pueden ver mejor. Como se sientan más cómodas. Modulador alostérico positivo o modulador alostérico negativo. ¿Qué hacen estos? Lo voy a dibujar mejor. Por ahí es porque está medio clarito, ¿no? Ahí está. Sí, mal. Entonces, esta es la subunidad. Son varias subunidades de la enzima alostérica. ¿Sí? Acá está. Y tienen sitios alostéricos. Vamos. Ahora, cuando a este sitio alostérico se le une un modulador positivo, modula algo de la enzima. ¿Qué es ese algo? Afinidad. Voy a poner acá el concepto de afinidad. La afinidad se define como... La afinidad es, para nosotros acá, las ganas que tiene de unirse la enzima al sustrato. Básicamente es la unión de la enzima. Cuando yo les diga baja la afinidad, aumenta la afinidad, es la unión de la enzima al sustrato en bajas concentraciones. La afinidad es la unión de la enzima al sustrato en bajas concentraciones. Acá está. Bien, eso significa afinidad. Si tiene alta afinidad, ¿qué quiere decir? Poquito sustrato, la enzima se une. Listo. Tiene alta afinidad, es una enzima con alta afinidad. Poquito sustrato, la enzima se une. Una enzima con baja afinidad, ¿qué pasaría? No se uniría. Necesita más sustrato, claro, no se une. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Entonces estamos definiendo afinidad. La afinidad es que la enzima se une al sustrato. Si tiene alta afinidad, quiere decir que tengo el sustrato, la enzima se une, listo. Poquito sustrato ya se une. ¿Sí? Baja afinidad, ¿qué quiere decir? Que la enzima para unirse, más exquisita, necesita más sustrato para recién unirse a él. ¿Sí? Entonces, si tengo alta afinidad, estoy diciendo que la enzima se une al sustrato en bajas concentraciones. Si tengo baja afinidad,
quiere decir que la enzima, ¿qué pasa? Es más lenta, es mucho más lenta, tarda más, ¿no? La enzima necesita aún más sustratos para unirse, ¿no? Hasta ahí va. Si tiene alta afinidad, poquito sustrato, listo, se une. Si la enzima tiene baja afinidad, quiere decir que necesita muchos sustratos para recién unirse. Es una enzima de baja afinidad. ¿Bien? Esto como definición aparte, como para que se entienda lo que voy a decir acá. Ahora, si yo grafico acá, hago el gráfico de la enzima alostérica, bien, pongo velocidad en función de cuánto sustrato tengo yo, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer con la enzima? Esta enzima, cuando yo le agrego un modulador alostérico positivo, esta enzima cambia de forma. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a poner acá. ¿Están vivos? Porque lo veo como que... así. Bueno, entonces, esta enzima alostérica, cuando es modulada positivamente, cuando un modulador positivo se le une, lo que hace es esto, miren. ¿Qué le pasó a la enzima? ¿Qué le pasó? ¿Cambió? Cambió de forma, ¿sí? ¿Qué le pasó? Es como que cambió de forma, ¿no? Se unió el modulador alostérico positivo al sitio alostérico. ¿Y qué pasó con la enzima? Se abrieron más sitios, ¿no? ¿Me siguen? Cambió de forma. Y ese cambio de forma, o sea que ese cambio de forma provocó un efecto cooperativo en las diferentes subunidades. Voy a repetir de nuevo porque los veo con cara con cara sospechosa. Entonces, esta es la forma de la enzima. Acá tiene su sitio activo y esta sí, lo voy a hacer así, más fácil. Esta es la enzima alostérica. ¿Bien? ¿Ahí se ve mejor? ¿Acá? Esta enzima alostérica que está acá tiene un sitio que es el sitio alostérico. Si se le une un modulador alostérico positivo a ella, ¿a dónde? Al sitio activo, pero sitio activo no, al sitio alostérico. Entonces, a la enzima, lo voy a poner acá, a la enzima alostérica se le une un modulador, ¿dónde? Un modulador, bien, un modulador alostérico positivo al sitio alostérico. Eso es lo que estoy diciendo. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Número 1, lo voy a hacer en azul. A la enzima se le une un modulador alostérico positivo al sitio alostérico. Se le unió. ¿Y qué pasa después? Sus subunidades, ahora lo voy a dibujar, sus subunidades cambian de forma. Sus subunidades cambian de forma, ¿sí? A la enzima alostérica se le une un modulador alostérico positivo al sitio alostérico. Sus subunidades cambian de forma y esto favorece ¿a qué? Yo escribo para que escriban, ¿eh? Y esto favorece que se una más sustrato. ¿Va o no? Ahora les muestro. ¿Todos saben reconocer las subunidades ahí? ¿Se dan cuenta de lo que son las subunidades? ¿Cuántas subunidades tiene esa enzima? 4. Bien. Sí, que saben, ¿qué decís? Ahí va. Bueno, perfecto. Entonces, a la enzima alostérica se le une un modulador alostérico positivo, al sitio alostérico. Sus subunidades, o sea, estos, cambian de forma.
hacen esto. O sea, esta es la forma del sustrato, miren, lo voy a hacer acá. Esta es la forma del sustrato, ¿bien? Y miren acá, no podía entrar, ¿no? Acá está el otro sustrato. ¿Me siguen la idea, sí o no? Sí. Acá está. Este sustrato puede entrar por acá, perfecto. Pero ¿qué pasa? A la enzima alostérica se le une un modulador alostérico positivo, al sitio alostérico. ¿Y qué provoca? Provoca que sus subunidades cambien de forma y eso favorece que se una más sustrato. ¿Cómo sería eso? Sus subunidades cambian de forma y eso favorece a que se unan más sustratos, ¿o no? ¿Ahí está? ¿Sí o no? Se dio un efecto cooperativo. Ajá, ahí está, efecto cooperativo. ¿Sí o no? Bueno, ahí está. Se dio un efecto cooperativo. ¿Voy de nuevo? Enzima toda pancha, un estado simétrico, así, recta. Y esta es la forma del sustrato. ¿El sustrato puede pasar por ahí? ¿Puede unirse? No se puede unir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a la enzima se le une, ¿qué cosa? Modulador alostérico positivo. ¿A dónde? Sitio alostérico. ¿Y qué pasa con las subunidades? Cambian de forma. ¿Y qué pasa? Favorece que se una más el sustrato. Perfecto. ¿Lo están diciendo porque lo repiten o porque lo entienden? Aparece más fuerte. Exacto, sí. ¿Lo dijeron porque lo entienden o porque lo repiten? ¿Se entendió? Bien, entonces le doy un modulador positivo, ellas cambian de forma sus subunidades, favoreciendo que se unan más sustratos. ¿Sí? Acá está, se unen más. ¿Cómo se llama ese efecto, esta descripción? Efecto cooperativo. Y lo tienen, ¿cómo? Sí, todo lo que les estoy diciendo es pregunta de examen, todos, ¿eh? Yo tengo los datos de ustedes, en dónde están cursando, o sea, todos. Sí, lo que es un curso intensivo, o sea que todo lo que van a ver acá va a entrar de cabeza. Sí, sí, todo. Claro. Por eso es que están todos juntos, porque es intensivo. O sea, se ve cosas para probar, básicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, a la enzima alostérica ya sabemos que hace que cambie de forma. Y ese cambio de forma de sus subunidades, que facilita la unión a más sustratos, se llama efecto cooperativo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la enzima? Se unió a más sustratos. Bien. Eso se traduce como aumento de su afinidad por el sustrato. O sea que ya con poquito ya se va a seguir uniendo. ¿Me siguen? Aumento de su afinidad por el sustrato. Bien, aumento de su afinidad por el sustrato. ¿Y cómo lo veo en un gráfico? Vamos a ver. Como aumentó su afinidad por el sustrato, poquito sustrato y listo, se unió. ¿Lo vieron? A ver, vamos de nuevo. Esto es concentración de sustrato en función de la velocidad de la reacción, ¿no? Le pongo poquitito sustrato y ¿qué le pasó a la enzima? Listo, rapidísimo, ¿no? Aumentó rapidísima la velocidad de formación de producto. ¿Cómo se dio la curva? ¿Cómo es la curva? Sigmoidea. Sigmoidea. Acá está modulada positivamente. Poquito sustrato, listo, la enzima se unió rápidamente y formó producto. Muy rápido, ¿no? Se satura rapidísimo. ¿Está? ¿Hola? Sí. Ahí está, bien. Ahora, si yo la modulo negativamente, y con esto ya termino esta parte, no se ilusionen, lo voy a hacer con rojo. Voy a hacer lo mismo, esta enzima que está súper contenta porque se puede unir a varios sustratos, está modulada positivamente. Lo que yo voy a hacer con esta enzima ahora, le voy a agregar en otro sitio alostérico un modulador alostérico negativo. Y miren qué le pasa.
¿Qué le pasó? Bien, perfecto. Y se cierra, claro, como dijeron acá, perfecto. ¿Qué pasó? Voy a anotarlo y ahora lo vamos a ver en el dibujo. A la enzima, vamos a anotar, a la enzima alostérica, a la enzima alostérica se le une un modulador negativo, perfecto. Se le une un modulador alostérico, pero ahora negativo. A la enzima se le une un modulador alostérico negativo, ¿en dónde? ¿En qué sitio? Sitio alostérico, claro, modulador alostérico, enzima alostérica, sitio alostérico, inconfundible. No puedo decir que la michaeliana se regula alostéricamente, no tiene sentido. ¿Me siguen la relación? Porque son alostéricas. Entonces, a la enzima alostérica se le une un modulador alostérico negativo. Al sitio alostérico, claro. Al sitio alostérico. Bien, eso le pasa. ¿Qué pasa con sus subunidades? Cambian de forma. Sus subunidades, esto es lo mismo, cambian de forma. Sus subunidades cambian de forma, es lo mismo que esto, ¿eh? Pero ¿y esto qué hace? No favorece, acá no hay efecto cooperativo, no me favorece nada, ¿sí? Y esto hace que no se una al sustrato tan fácilmente, ¿sí? Que no se una al sustrato fácilmente. ¿Todos me siguen? ¿Todos van entendiendo? Y si no puede unirse al sustrato fácilmente, ¿qué le pasa con la afinidad? Tiene baja afinidad porque necesita mucho sustrato para que ella vuelva a su forma y se una. Entonces, la enzima no se une al sustrato fácilmente, lo que disminuye su afinidad por el sustrato. Vamos, no se duerman. Si están con sueño, copian. Ahí se despiertan. Entonces, a la enzima alostérica se le une un modulador alostérico negativo. Bueno, ella estaba toda pancha, perfecta, con sus sitios activos así. ¿Y qué le pasó? Se le une un modulador alostérico negativo. Cuando se le une, ¿qué pasa? Cambia de forma. Lo que hace que el sustrato ahora, ¿qué pasa? Le cueste más unirse. ¿Sí? No se una más. Entonces, ¿qué pasó? Se le une un modulador alostérico negativo, la enzima que podía unirse al sustrato rápido, ahora ya no puede, porque cambió de forma. ¿Bien? Cambia de forma. Tiene baja afinidad por el sustrato. Necesito más sustrato para que ella recién se una. Recién cambie de nuevo y se una. Entonces, ¿cómo lo veo en un gráfico? Fácil. Necesita más sustrato, entonces me voy por acá. Más sustrato, más sustrato, más sustrato, más sustrato, más sustrato. Y recién la enzima ya se une y aumenta su velocidad. La curva se corre más a la derecha. Está modulada negativamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Fácil, ¿no? ¿Se toma? Obvio. Si no, no hubiese explicado todo eso. Básicamente. Esas son las enzimas alostéricas. ¿Bien? Curva sigmoidea. Enzimas michaeliana, curva hiperbólica. Hipérbola. Bien. ¿Están vivos? Vimos casi todo encima. Falta una cosita más que había nombrado Isabela. Ahí está. Me acuerdo de las caras, pero me cuesta todavía el nombre. Igual ayer fue mi primer día, denme un chance. Bueno, entonces, Isabela me decía, pero también se la puede bloquear. Sí, hay inhibidores. Les cuento algo, les pregunto algo. ¿Vieron que, no sé si alguien es de provincia, pero yo, por ejemplo, en la provincia, cuando... Yo, por ejemplo, soy de Jujuy y hay muchas moscas, muchas, molestas. ¿Y qué pasa? Esas moscas
¿Yo qué hacía en ese momento en mi casa? Ahí toda pancha y estaba lleno de moscas. Bueno, la cuestión es que cuando estaba lleno de moscas yo compraba el que mata mosquitos, ¿no? ¿Cómo se llama? El Raid, ¿no? También la cucaracha y mosquito, ¿no? Sí. El Raid. ¿Y qué pasaba con esa mosca? Era una mosca grande, no sé si vieron esas grandes, ¿viste? Esas re molestas que no te dejan dormir. Bueno, con el Raid. Y yo seguía y le echaba Raid a la mosca y la mosca no se moría. ¿No les pasaba eso? ¿Les pasó a alguien? Como que no se muere, ¿no? Sigue, rebota por todos lados y después llega un punto que desaparece. Yo en ese momento me mataba persiguiendo a la mosca, ¿viste? Pero porque no me dejaba dormir. Pero hoy en día digo, no, pará. Yo lo que le hice a la mosca fue echarle un inhibidor irreversible. Cuando yo le eché un poquito a la mosca empezó a rebotar por todos lados, porque su sistema nervioso, ¿sí? Habían enzimas que provocaban ese movimiento. O sea, ella tuvo un tremendo defecto motriz porque yo le eché un inhibidor irreversible de su sistema nervioso, de enzimas de su sistema nervioso. Entonces yo lo único que tenía que hacer era esperar, nada más. No corretearla como una loca. ¿Por qué? Porque después se iba a morir. Entonces, hay justamente sustancias que inhiben de forma irreversible la actividad de ciertas enzimas. Y si yo digo irreversible es porque es irreversible, ya está. No vuelven a su función, ¿sí? Por ejemplo, ese. Antes en los campos para poder cultivar, por ejemplo, cuidar el cultivo en realidad, se echaba una sustancia que eran órganos fosforados, ¿no, Yu? Sí. Órganos fosforados, que lo que pasó en realidad que habían muchas personas que se veían afectadas, que estaban ahí en el campo trabajando. Pasó, tuvo que morir gente para que se dieran cuenta de eso. Cosas de la vida. Pero cuestión, es que esos órganos fosforados afectaban una enzima que se llama acetilcolinesterasa, enzima de nuestro sistema nervioso, que a esas personas le provocaba un montón de patologías, un montón de cosas. Por ejemplo, Jun, ¿te acordás de alguna? Creo que es algo muscular también, nervioso. Es un cuadro tóxico. El RAID en realidad tiene órganos fosforados. Y cuando vos le tiras RAID a un mosquito, a una mosca, lo que hace es inhibir esta enzima que decía Lore, que se llama acetilcolinesterasa, y la acetilcolina queda dando vueltas en la brecha sináptica, o sea, en el espacio entre las dos neuronas, y lo que hace es produce una excitación psicomotriz. Si ustedes se fijan, cuando le tiran a una mosca, la mosca al principio como que no le hace nada, pero después empieza como a golpearse contra las paredes, contra todos lados, y después cae. Eso porque le genera una excitación psicomotriz, y eso también se puede ver, o se había visto antes. Se vio antes, ahora está claro, prohibido. Con intoxicaciones por órganos fosforados en el campo. Pasaba lo mismo con las personas porque habían enzimas que no podían cumplir con su función, que era degradar un neurotransmisor. Como no podían acelerar ese proceso de degradación, eso quedaba acumulado y la persona tenía patologías. Morir si las enzimas son afectadas así. Sí, a tener varios problemas. Bueno, entonces, eso es inhibidor irreversible, ya está, irreversible, no hay vuelta atrás, ¿sí? No vuelve atrás la enzima, así que no hay mucha vuelta. Con lo que sí hay más vuelta y está más bueno son los inhibidores enzimáticos reversibles, ¿sí? ¿Por qué está bueno? Porque esos, en la farmacología, por ejemplo, son utilizados, ¿sí? Inhibidores reversibles, no de enzimas solamente, sino de otras cosas, ¿bien? O inclusive también de algunas bacterias. Entonces está buenísimo saber los inhibidores enzimáticos reversibles, ¿bien? Ahora lo vamos a ver. Voy a borrar esto, ¿sí? Entonces, con las enzimas que se investigó esta regulación, es con las michaelianas principalmente. Las alostéricas era eso, ¿sí? Ahora, las enzimas michaelianas pueden ser reguladas por inhibidores. O sea, ¿cómo regulada? Bueno, su cinética enzimática, o sea, su forma en que acelera reacciones, puede ser afectada. Su cinética enzimática, lo voy a anotar, su cinética enzimática, es decir, la forma en que aceleran reacciones,
puede ser afectada por inhibidores. ¿Sí? Entonces, si hablamos de cinética enzimática, hablamos de la velocidad con la que la enzima formaba el producto. Es eso, cinética, movimiento. ¿Sí? Entonces, enzimas, su cinética enzimática, o sea, la forma en que aceleran reacciones, puede ser afectada. ¿Afectada cómo? Bueno, por inhibidores. Los irreversibles no lo vamos a ver porque es irreversible. Se une a la enzima, su sitio activo, lo cambia, se muere, listo, ya está, no funciona más. No hay mucha vuelta. ¿Sí? Por ende, no se pregunta tanto. Porque es fácil. Lo que sí es acerca de los inhibidores. Inhibidores. Y a inhibidores hay dos. Hay dos tipos principales. Competitivo. ¿Le suena o no le suena? Competitivo, sí. Competitivo y no competitivo. Ahí está. Le voy a poner por acá. Competitivo y no competitivo. Creo que esto lo puse al pedo. Ahí está. Competitivo y no competitivo. Bien. Inhibidores competitivos y no competitivos. Competitivo, no competitivo. ¿Qué me está diciendo? Competitivo, no competitivo. Competitivo. Que compite, claro. No es otra cosa. Esos inhibidores son reversibles. Exactamente, eso. Inhibidores, lo voy a poner así, enzimáticos, reversibles, o sea que se puede revertir. Uy. Inhibidores enzimáticos reversibles. Competitivo, no competitivo. Competitivo, compite. No competitivo, no compite, chicos. Seguridad, seguridad, más seguros. No compite, claro, el nombre lo dice. Entonces, los inhibidores competitivos que compiten justamente, ¿por quién compiten? Bueno, ahí va. Esta es la enzima que tiene su sitio activo, todo bien bonita. Este es el sustrato. ¿Bien? Ahí está, la misma forma que su sitio activo. Perfecto, caben perfecto. Tiene 100% de afinidad por ese sustrato. ¿Sí? Ahora, ¿tenés cara de preguntar o no? ¿No? Ah, bueno. Entonces, el inhibidor, fíjense que tiene la misma forma que el sustrato. O bueno, es parecido. No es tan igual, pero es parecido. ¿Sí? Parecido. El inhibidor competitivo, como se parecen con la enzima, son parecidos estructuralmente, ¿no? Bueno, compiten. Claro, compiten ¿por quién? Por el sitio activo de la enzima. Están compitiendo por el sitio activo de la enzima. ¿Por qué? Porque el inhibidor tiene la misma forma o similar forma al sustrato. Compiten. Inhibición competitiva. Ahora vamos a ver qué pasa con los parámetros cinéticos. No competitivo. No competitivo. No compite. O sea, la enzima tiene un sitio que no se llama alostérico, se llama sitio, el que quieran, no importa. Sitio, ¿qué nombre le ponemos, Jun? Pepita. ¿Pepita la pistolera? Listo, no importa. Es otro sitio. Sitio. Otro sitio. Y este es el sitio activo. Entonces, esta es la enzima inhibida no competitivamente. ¿Qué tengo yo? Tengo el sustrato y tengo el inhibidor. ¿La puedo dejar inhibida o puede que no? No importa, el inhibidor no compite con el sustrato. ¿Lo ven? No competitivo. ¿Sí? Entonces, inhibidor competitivo compite con el sustrato para unirse al sitio activo de la enzima. Inhibidor no competitivo no compite porque se une a otro sitio. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo? Otro sitio, ¿sí? No tiene nombre, otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la enzima? ¿Qué pasa con la enzima si le gana, ¿no? Si el inhibidor le gana al sustrato, ¿qué pasaría?
queda inhibida, claro, pero sus parámetros cinéticos cambian. Lo voy a anotar y ahora lo entendemos, ¿sí? Parámetros cinéticos que te van a tomar en el examen, los que modifican, ahí se despertaron. Bueno, parámetros cinéticos que se modifican son el Km y la velocidad máxima. ¿Le suena? Km, velocidad máxima. Bien. Para los chicos del CBC que están en otras cátedras y los de 08 a 21, esos son temas importantísimos. Para los chicos que están en Fermepin o a 21, no se lo enseñaron ni en la tutoría ni en el seminario, pero está en el libro. Así que, en la página que les piden. Entonces, hay que saberlo. La parte de proteínas, después revisen y van a ver. Bueno, entonces, inhibidores enzimáticos reversibles competitivos, se modifica ¿quién? Sus parámetros cinéticos. Ahora vamos a entender. Primero, el Km y la velocidad máxima. El Km vamos a ver que es una medida indirecta, inversa, de la afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, es eso. Es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. Es una medida inversa. O sea, yo le pondría 1 sobre eso. Es inverso. Bien. Y Vmax, esos son los dos parámetros. El no competitivo. El no competitivo, los parámetros cinéticos que se van a afectar son los mismos. Parámetros cinéticos, lo mismo. Lo voy a anotar un poquito más bonito acá, un poco más chiquitito como para que me entre en este pizarrón. Escribí lo mismo, para lo que escribieron no se asusten, es lo mismo. Parámetros cinéticos, había dicho, ¿qué cosa? Me olvidé, che. Ah, ahí están, bien. Km, velocidad máxima. ¿Nada más? ¿Qué más? Medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, el Km es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. Afinidad de la enzima por el sustrato. Lo mismo acá. Pero vamos a ver qué pasa cuando una enzima está inhibida competitivamente. Lo que sucede es que su afinidad baja. Yo les voy a poner lo que le van a tomar, ahora les explico, pero esto es lo que les toman. Su afinidad baja y como son inversos, Km sube. Ahora lo vamos a entender. Velocidad máxima es constante. O sea, uno sube, el otro baja y este es constante. ¿Sí? ¿Qué pasa con una enzima? No la inhibo, pero no competitivamente, con un inhibidor no competitivo. Lo mismo, pero al revés. ¿Cómo sería lo mismo, pero al revés? Aumenta la afinidad. No, está bien como lo pensaron igual, pero sería, yo no me expliqué bien, al revés. Directamente. O sea que acá, Km constante, Vmax baja. ¿Se entiende? O sea, yo me quiero acordar, inhibición competitiva, ¿qué hace con la enzima? Le aumenta el Km y la Vmax constante. Como este aumenta, este baja, ¿no? Listo. ¿Qué pasa con la inhibición no competitiva? Lo mismo, pero al revés. ¿Cómo al revés? En vez de aumentar Km, en vez de aumentar Km es constante. Y en vez de estar constante, acá aumenta. ¿Sí? Baja. Ahora les muestro, no se estresen. Bueno, entonces, parámetros cinéticos que se modifican. Km, que era inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. Y velocidad máxima. ¿Esto solo aplica para enzimas bacterianas? Sí. ¿Puedes inhibirla así a la alostérica? Sí, también, pero a ustedes le van a preguntar de esta forma, ¿sí? Porque las alostéricas tenés una forma de regularlas que es con los moduladores alostéricos, ¿sí? Bueno,
Después van a ver que no están así, pero en la materia sí se los toman así. Entonces, Km Bmax, ¿qué pasa con esto? A ver, yo les conté que era lo mismo, pero al revés. Acá, la afinidad de la enzima por el sustrato, junto con el Km, los dos son constantes. ¿Sí? Por eso les decía que era inverso, ¿ven? Y acá la Bmax, acá la velocidad max es la que baja. ¿Bien? Ya les voy a explicar, pero primero esto tienen que recordar porque esto es lo que les preguntan en el choice. Si lo entienden va a ser más fácil acordarse, ¿sí? Entonces, quiero que observen la diferencia. Acá, en la inhibición competitiva, la Bmax es constante. Acá es al revés. El Km es constante. ¿Lo ven? Junto con la afinidad. Acá la afinidad baja. ¿Bien? Esta baja. Acá es al revés. El Km baja. Después se van a dar cuenta. ¿Ves? Acá Bmax constante, acá Bmax baja. Acá Km, y afinidad cambian y acá es constante. ¿Sí? Ayuda a la memoria. Ahora lo vamos a entender. Pero eso es lo que se pregunta. Tipo, te dicen cuál es cuál. Sí. Una enzima con un inhibidor competitivo, ¿qué parámetro se modifica, por ejemplo? El Km disminuye, el Km aumenta, la afinidad baja, la afinidad sube. Eso te preguntan. O sea, esto. Pero ahora les explico para que se acuerden mejor, ¿sí? Entonces, yo a la enzima, ¿qué decíamos? Tenía un inhibidor y un sustrato que tenía la forma parecida, ¿no? Compiten por el sitio activo de ella, ¿sí? Están compitiendo. Ahora, esta enzima, yo la voy a inhibir. Se inhibe. Bueno, lo voy a poner abajo mejor. Acá. Esta enzima, en vez de que se une al sustrato, se unió el inhibidor. ¿Qué le pasa a la enzima ahora? Quiero que lo razonemos. ¿Se puede unir al sustrato? ¿Qué va a necesitar? Que yo aumente la cantidad de sustrato para que ella, como es reversible, se desinhiba. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la enzima? Está inhibida. Como está inhibida, no se une al sustrato. O sea que, si yo tengo que agarrar y aumentar el sustrato para que recién se una, ¿cómo está su afinidad? Bien, perfecto, porque dijimos que la afinidad de una enzima cuando está baja es porque necesita mucho sustrato para recién unirse. Entonces, ¿qué pasó? Esta enzima disminuyó su afinidad por su sustrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita mucho sustrato para recién volver a unirse. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, vamos. Vamos a verlo en un gráfico ahora, así definimos lo demás. Velocidad en función de concentración de sustrato, para transformarlo en producto más rápido. Entonces, esta enzima está inhibida competitivamente. ¿Sí? Lo normal es que pase esto, ¿no? Agrego sustrato, velocidad, llega una meseta, velocidad máxima. Esto es lo normal. ¿Bien? Lo típico, lo que tiene que pasar. Ahora, a esta enzima la voy a inhibir competitivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Su afinidad bajó. ¿Esto se entendió por qué bajó? Bajó porque está inhibida. Entonces tengo que agregarle más sustrato para que se desinhiba. ¿Por qué? Porque tiene baja afinidad. Ahora, al tener baja afinidad, el Km aumenta. ¿Pero por qué? ¿Qué es Km? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué inverso? Bueno, porque Km es la concentración de sustrato, esto, es la concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Me quedó feo. Ahora lo escribo. El Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? El gráfico lo dice, a gritos. Km es la mitad, la concentración de sustrato a la cual se alcanza, ¿qué cosa? La mitad, antes que se sature, la mitad de la velocidad máxima.
¿Sí? La mitad de la velocidad máxima. Esto creo que... No, esto no era así. Qué bruta. Ahí está. La mitad de la velocidad máxima. ¿Hasta ahí se entiende la definición de km? Concentración